El 17 de marzo de 1911, el cabo primero Esteban Morales, de la Policía Territorial del Chubut, recibió una denuncia que cambiaría para siempre su percepción sobre los límites de la maldad humana. Un arriero llamado Patricio Vega había llegado al puesto policial de Esquel con las manos temblorosas y la voz entrecortada, afirmando haber encontrado algo terrible en los alrededores del paraje conocido como Sendero Helado, a unos 30 kilómetros al noroeste del poblado. Según su testimonio, registrado esa misma tarde en el libro de actas del destacamento, había descubierto en un granero abandonado lo que parecían ser los restos de una familia completa, junto a un diario que contenía revelaciones tan perturbadoras que le resultaba imposible procesarlas. La historia que emergió de esas páginas amarillentas y manchadas de humedad se convirtió en uno de los casos más inquietantes en los archivos policiales de la Patagonia Argentina. Un relato que desafía toda comprensión racional sobre los vínculos familiares y que aún hoy, más de un siglo después, genera escalofríos entre quienes conocen sus detalles. Antes de continuar con lo que el cabo Morales encontró en ese granero perdido en la vastedad patagónica, queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjanos un comentario con tu ciudad o país, porque historias como esta merecen ser conocidas por personas de todo el mundo. Ahora, adentrémonos en lo que realmente sucedió en el Sendero Helado. El granero se alzaba solitario en una meseta azotada por vientos perpetuos, rodeado por los restos de lo que una vez había sido una próspera estancia. Las vigas de quebracho colorado aún se mantenían firmes, pero las chapas del techo presentaban aberturas que permitían el ingreso de la lluvia y la nieve. Cuando Morales y su asistente, el soldado Ramón Ibáñez, llegaron al lugar el 19 de marzo, encontraron efectivamente los restos óseos de al menos 8 personas de diferentes edades, distribuidos de manera aparentemente ritual en el interior del recinto. Pero lo que realmente los perturbó fue el diario, encuadernado en cuero de guanaco y protegido dentro de una caja de metal. El diario había sido escrito por alguien que se identificaba como Aurelio Ochoa, patriarca de lo que él denominaba el último clan puro de la Patagonia. Las primeras entradas databan del 15 de enero de 1891 y las últimas del 3 de diciembre de 1901. Durante esos 10 años, Aurelio había documentado meticulosamente la vida de su familia, sus creencias y principalmente sus prácticas matrimoniales. Aurelio Ochoa había llegado a la región en 1885, huyendo de Santiago del Estero tras lo que él describía como la incomprensión de gente inferior que no entendía la pureza de nuestra sangre. Según sus escritos, la familia Ochoa podía rastrear su linaje hasta los conquistadores españoles del siglo XVI y había mantenido durante generaciones una tradición que consideraba sagrada: el matrimonio exclusivo entre miembros de la misma familia. En las páginas iniciales del diario, Aurelio explicaba con escalofriante naturalidad cómo había establecido las reglas del clan en la Patagonia. Había llegado acompañado por su esposa Dolores, quien también era su hermana menor, sus 4 hijos varones y sus 3 hijas mujeres. Todos los hijos eran producto de la unión entre Aurelio y Dolores, y según las estrictas normas familiares, estaban destinados a perpetuar la tradición casándose exclusivamente
entre hermanos. La primera ceremonia registrada en el diario tuvo lugar el 12 de octubre de 1892, cuando Casimiro, el hijo mayor de 21 años, contrajo matrimonio con su hermana Esperanza, de 19 años. Aurelio describía el evento como la confirmación de nuestra superioridad ante Dios y los hombres, y detallaba cómo había oficiado personalmente la ceremonia en una capilla improvisada dentro del mismo granero donde posteriormente serían encontrados los restos. Lo que más perturbaba a quienes leyeron el diario era la forma en que Aurelio justificaba estas prácticas. No se trataba simplemente de tradición o ignorancia, sino de una filosofía elaborada que había desarrollado durante años de aislamiento. Según sus escritos, la familia Ochoa poseía cualidades excepcionales que debían preservarse sin contaminación exterior. Hablaba de la sangre dorada que corría por sus venas, de visiones proféticas que había experimentado y de una misión divina que consistía en crear una raza superior en los confines del mundo. El cabo Morales transcribió literalmente varios pasajes del diario en su informe oficial, pasajes que fueron posteriormente archivados en la Jefatura de Policía del Territorio Nacional del Chubut. Uno de los más inquietantes, fechado el 23 de abril de 1894, decía textualmente: «Hoy Esperanza dio a luz a nuestro primer nieto puro. El pequeño Aurelio II posee los ojos dorados que caracterizan a nuestra estirpe, señal inequívoca de que la pureza se mantiene». Dolores asistió el parto con lágrimas de alegría, pues comprende que estamos construyendo algo que trascenderá las generaciones. Los de afuera no pueden entender, pero nosotros sabemos que somos los elegidos del sendero helado. A medida que los años avanzaban, el diario revelaba cómo la obsesión de Aurelio por la pureza familiar se intensificaba. Las uniones entre hermanos se multiplicaron. Fernando se casó con Remedios en 1895, Crisanto con Petrona en 1897 y finalmente Bautista con Soledad en 1899. Cada matrimonio era celebrado como una victoria contra lo que Aurelio llamaba la degeneración del mundo exterior. Sin embargo, el aislamiento geográfico y las prácticas endogámicas comenzaron a generar consecuencias que ni siquiera Aurelio podía ignorar completamente. Las entradas del diario correspondientes a los últimos 3 años registraban nacimientos de niños con deformidades severas, muertes infantiles frecuentes y episodios de comportamiento errático entre los adultos jóvenes. Aurelio interpretaba estos fenómenos como pruebas divinas que fortalecían la fe del clan, pero sus descripciones revelaban una realidad cada vez más sombría. El soldado Ibáñez, quien había asistido a Morales en la investigación, confesaría años más tarde en una carta a su hermano que lo que más lo había impresionado no eran los restos humanos encontrados en el granero, sino la precisión casi científica con que Aurelio documentaba el deterioro de su propia familia. El patriarca había creado genealogías detalladas, había registrado cada nacimiento y cada muerte, había anotado las características físicas de cada niño y había desarrollado teorías elaboradas sobre cómo mejorar la pureza genética del clan. Una de las entradas más perturbadoras, fechada el 14 de julio de 1900, describía lo que Aurelio llamaba la gran selección. Aparentemente, había decidido que solo los miembros del clan
que mostraran las características físicas más deseables tenían derecho a reproducirse, mientras que los otros debían ser devueltos al sendero eterno. El eufemismo era transparente. Aurelio había comenzado a asesinar a los miembros de su propia familia que consideraba impuros. El cabo Morales encontró evidencia física que corroboraba estas entradas del diario. Entre los restos óseos había esqueletos de diferentes edades, algunos con marcas que sugerían muerte violenta. Un cráneo infantil presentaba una fractura consistente con un golpe contundente, mientras que los restos de una mujer joven mostraban señales de estrangulamiento. Sin embargo, lo más escalofriante era que estos crímenes habían sido registrados en el diario como actos de purificación espiritual. La entrada del 27 de agosto de 1900 describía con frialdad clínica cómo Aurelio había liberado a su nieta Esperancita, de apenas 7 años, porque había nacido con una mancha de nacimiento que él interpretaba como señal de impureza. Según sus palabras, la niña había regresado al sendero helado donde esperan los puros, y su muerte había sido una bendición para toda la familia. Pero el diario también revelaba fisuras en la aparente convicción de Aurelio. A partir de 1901, las entradas se volvían más erráticas, con largos períodos sin anotaciones seguidos por párrafos delirantes donde el patriarca expresaba dudas sobre su misión. En una entrada fechada el 15 de octubre escribía: «Las voces del sendero se han vuelto confusas. A veces me dicen que continúe, otras veces me susurran que he ido demasiado lejos. Dolores ya no me mira como antes, y los hijos que quedan hablan en susurros cuando creen que no los escucho. Pero no puedo detenerme ahora, no cuando estamos tan cerca de la purificación final». La última serie de entradas, correspondientes a noviembre y diciembre de 1901, pintaban un cuadro de total colapso psicológico. Aurelio describía visiones cada vez más violentas, conversaciones con familiares muertos y una obsesión creciente con lo que llamaba el sacrificio supremo. La entrada final, fechada el 3 de diciembre, consistía en una sola línea repetida 17 veces. El sendero helado nos reclama a todos. Cuando Morales interrogó a los pobladores de Esquel sobre la familia Ochoa, encontró que muy pocas personas recordaban haberlos visto. Un comerciante local, don Evaristo Maldonado, recordaba vagamente que un hombre mayor había venido a comprar provisiones 1 o 2 veces al año, pero siempre solo y siempre pagando con monedas de oro que parecían muy antiguas. Nunca había mencionado tener familia y su comportamiento era tan extraño que la gente prefería evitarlo. La investigación policial también reveló que la propiedad donde se encontraba el granero había sido adquirida en 1885 por un tal Aurelio Ochoa, quien había pagado el precio completo en efectivo y nunca había registrado ningún tipo de actividad ganadera o agrícola. Los registros municipales no mostraban nacimientos, matrimonios o defunciones asociados a la familia Ochoa después de 1885, como si hubieran desaparecido completamente del mundo oficial. El cabo Morales envió el diario y los restos óseos a Buenos Aires para análisis más especializados, pero la respuesta de las autoridades centrales fue desconcertante. Según el informe que recibió 3 meses después, no existían registros de una familia Ochoa proveniente de Santiago del Estero, ni tampoco evidencia
de que alguien con ese apellido hubiera adquirido tierras en la región. Era como si toda la historia documentada en el diario fuera una elaborada ficción, excepto por el hecho innegable de que 8 personas habían muerto en circunstancias violentas en ese granero perdido. La investigación se complicó aún más cuando Morales intentó localizar al arriero Patricio Vega, quien había hecho el descubrimiento inicial. Según los registros del destacamento policial, Vega había proporcionado una dirección en Esquel, pero cuando Morales fue a buscarlo, ningún vecino de la zona recordaba a alguien con ese nombre. El registro de su denuncia existía, escrito de puño y letra del propio Morales, pero el denunciante parecía haberse desvanecido tan misteriosamente como había aparecido. Durante los meses siguientes, Morales se obsesionó con el caso Ochoa. Visitó el granero en múltiples ocasiones, buscando evidencia adicional que pudiera explicar las inconsistencias en la investigación. En una de esas visitas, en septiembre de 1911, hizo un descubrimiento que no incluyó en ningún informe oficial. Grabadas en una de las vigas principales del granero, encontró iniciales y fechas que coincidían exactamente con los matrimonios descritos en el diario de Aurelio. Las iniciales C-O-E-O estaban acompañadas por la fecha 12 de octubre de 1892, mientras que F-O-R-O aparecía junto al 3 de mayo de 1895. Había un total de 8 conjuntos de iniciales, correspondientes a 4 matrimonios, y todas seguían el mismo patrón. Las iniciales coincidían con nombres mencionados en el diario, y las fechas correspondían exactamente con las ceremonias descritas por Aurelio. Pero lo que más perturbó a Morales fue encontrar, al final de la serie de iniciales, una inscripción diferente: A-O, D-O, unidos en el sendero eterno desde el 15 de agosto de 1873. Esta fecha era anterior por más de 10 años a la llegada de la familia a la Patagonia, según el propio diario de Aurelio. Si la inscripción era auténtica, significaba que la tradición de matrimonios internos en la familia Ochoa era mucho más antigua de lo que Aurelio había documentado. El cabo Morales nunca reportó oficialmente este hallazgo porque había comenzado a experimentar fenómenos que no podía explicar racionalmente. Después de sus visitas al granero, sufría pesadillas recurrentes donde se veía a sí mismo formando parte de una ceremonia matrimonial en el interior del recinto, oficiada por una figura que reconocía como Aurelio Ochoa, pero cuyo rostro nunca conseguía ver claramente. En estos sueños, las voces de los participantes en la ceremonia entonaban cánticos en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía perfectamente. La situación se volvió más inquietante cuando Morales comenzó a encontrar páginas adicionales del diario de Aurelio en lugares imposibles. Una en su escritorio del destacamento policial, otra en el bolsillo de su uniforme, una más dentro de su casa. Estas páginas no habían estado en el diario original que había enviado a Buenos Aires, pero estaban escritas con la misma caligrafía y describían eventos posteriores al 3 de diciembre de 1901. Una de estas páginas misteriosas, fechada el 25 de diciembre de 1901, describía lo que Aurelio llamaba la Gran Reunión. Según este texto, los miembros del clan que habían sido purificados regresaban periódicamente al granero para encontrarse con los vivos.
y estas reuniones constituían la verdadera esencia del Sendero Helado. La página terminaba con una frase que se grabó para siempre en la memoria de Morales. Los que entienden la pureza de la sangre nunca mueren realmente, solo esperan en el sendero hasta que otros dignos vengan a reunirse con ellos. En marzo de 1912, exactamente un año después del descubrimiento inicial, Morales solicitó su traslado a Buenos Aires, alegando razones familiares. En realidad, había decidido que el caso Ochoa representaba una amenaza para su cordura que no estaba dispuesto a enfrentar. Sin embargo, antes de abandonar Esquel, hizo una última visita al granero del Sendero Helado. Esa visita final reveló el aspecto más perturbador de toda la historia. Cuando Morales llegó al granero en la tarde del 20 de marzo, encontró que alguien había estado allí recientemente. Las marcas en el suelo sugerían que los restos óseos habían sido reorganizados, formando un patrón circular en el centro del recinto. En el medio del círculo había una nueva página del diario, fechada apenas 2 días antes, que contenía un mensaje dirigido específicamente a él. La página decía: Cabo Morales, usted ha sido elegido para comprender la verdad del Sendero Helado. Su sangre porta las marcas de la pureza, aunque usted aún no lo sepa. Hemos estado esperándolo desde que encontró nuestro hogar. Si decide unirse a nosotros, encontrará la paz que ha estado buscando. Si decide huir, llevará nuestro llamado en su sangre hasta el día de su muerte. La elección es suya, pero recuerde que el Sendero Helado no perdona a quienes conocen sus secretos y eligen rechazarlos. Morales huyó del granero sin mirar atrás y nunca regresó a la Patagonia. Sin embargo, según documentos encontrados en los archivos de la Policía Federal en 1953, continuó recibiendo páginas del diario de Aurelio Ochoa durante el resto de su vida. Estas páginas aparecían en su correspondencia personal, en su escritorio en Buenos Aires, e incluso, según testimonio de su viuda, debajo de su almohada. La última comunicación conocida del caso Ochoa llegó en 1938, cuando Morales estaba en su lecho de muerte en un hospital porteño. La enfermera de turno encontró una página del diario junto a su cama, fechada el día anterior, que contenía únicamente una frase: Bienvenido al Sendero Eterno, hermano Esteban. El granero del Sendero Helado permanece en pie hasta el día de hoy, aunque ninguna autoridad local admite oficialmente su existencia. Los mapas oficiales de la región no muestran ninguna estructura en esa ubicación, y los intentos de visitantes ocasionales por encontrarlo resultan invariablemente infructuosos. Sin embargo, los pobladores más antiguos de Esquel susurran historias sobre familias de turistas que han desaparecido misteriosamente después de preguntar por la vieja estancia de los Ochoa. Lo que queda del caso es un expediente incompleto en los archivos policiales. Testimonios fragmentarios de personas que prefieren no ser identificadas, y la certeza inquietante de que hay secretos en la vastedad patagónica que desafían toda comprensión racional. La historia de Aurelio Ochoa y su clan del Sendero Helado permanece como un recordatorio escalofriante de que los vínculos familiares, cuando se distorsionan por la obsesión y el aislamiento, pueden generar horrores que trascienden los límites de lo humanamente comprensible. Tal vez lo más perturbador de todo sea la posibilidad de que la historia no haya terminado realmente.
porque en una tierra tan vasta y despoblada como la Patagonia, donde el viento arrastra secretos a través de distancias imposibles y donde el aislamiento puede convertir la devoción familiar en algo monstruoso, nunca se puede estar completamente seguro de que el sendero helado no siga reclamando a aquellos que considera dignos de su terrible pureza.